José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo, con tu audiencia en la mañana de hoy. Bueno, doctor Lloreda, el Tribunal Administrativo de Santander le dio vía libre al proyecto piloto de fracking de Puerto Wilches, pero con unas consideraciones bastante delicadas. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esa decisión del Tribunal Administrativo de Santander, doctor Lloreda? Fernando, aún no tenemos las observaciones de Ecopetrol, que es la empresa que impugnó el fallo de tutela de primera instancia, por lo que preferiría no ahondar en cuanto a comentarios específicos. Lo que sí quiero señalar, que me parece muy importante, es que el tribunal señaló que no se requería de un proceso de consulta previa por tratarse de unos proyectos de investigación que habían cumplido como corresponde con la regulación que se ha expedido para estos proyectos pilotos. Entonces, de todos modos, lo que esperaríamos es que se retome el proceso de licenciamiento ambiental que está en la ANLA, tanto para el proyecto Calé como para el proyecto Platero, que son los dos proyectos pilotos de investigación. Bueno, y entonces estos otros proyectos, ¿qué suerte están corriendo y qué se sabe sobre ellos? ¿En qué va eso? En el caso de Calé, que es el primer proyecto, ya la ANLA había otorgado licencia ambiental. Entonces lo que uno esperaría es que este proyecto avance a la etapa de obras civiles de parte de Ecopetrol, y en el caso del proyecto Platero, ese proyecto está en proceso de análisis para la expedición de la licencia ambiental, que esperamos pues avanzar con el rigor que corresponde, pero sin pausa, por una razón, y es que el país necesita de esos proyectos piloto para tomar decisiones de fondo respecto del uso de la técnica del fracking, que como le hemos dicho en varias oportunidades, ojalá Colombia se dé la oportunidad de desarrollar esos yacimientos, dada la situación tan precaria de reservas que tenemos. Situación muy precaria de reservas. ¿Para cuántos años tenemos finalmente petróleo? Pues que es una cifra muy estrecha y que significa muy poco dentro de una perspectiva histórica de la industria petrolera. ¿Para cuánto tiempo tendríamos petróleo y en cuánto tiempo nos quedaríamos sin cómo exportar y buscando de dónde sacar recursos para comprar el petróleo y los derivados que necesitamos para sobrevivir? La Agencia Nacional de Hidrocarburos hace unos días informó las reservas a 31 de diciembre del año 2021. En este caso, lo que la agencia indica es que tendríamos petróleo para hasta el 2029 y gas hasta el 2027. Es decir, un año más del que se había establecido en el informe de reservas del año 2020. Y se preguntarán a algunos oyentes por qué eso ocurre, y eso ocurre por dos razones. La primera, porque algo del petróleo y del gas que el país ha ido consumiendo se ha ido compensando con la poca actividad exploratoria que estamos adelantando, pero lo más importante es por lo que se llama una reclasificación de las reservas. La reclasificación técnica de las reservas ocurre en razón de los precios internacionales. Lo explico de esta manera: si los precios del petróleo son bajos, entonces solo es factible extraer un petróleo o un gas que no sea tan costoso, y si los precios del petróleo son altos, entonces eso permite extraer un petróleo más costoso. Entonces es como un acordeón. En razón de los precios internacionales, también las reservas probadas del país
se amplían o se estrechan, pero, y eso pues, por supuesto que en el último año se han ampliado un poco en el tiempo, porque los precios internacionales del petróleo están, han estado desde el año pasado, pues por encima de 70, 80 dólares el barril, pero de la misma manera, el día que caigan los precios, entonces esas reservas vuelven a acotarse. Entonces, el punto de fondo, ¿cuál es? El punto de fondo es que independiente que en el caso de gas perdamos la autosuficiencia en el 2026 o 27, eso está a la vuelta de la esquina, e igual en el caso del petróleo, si es 2028 o 2029, por lo que pues es fundamental que exploremos, es fundamental que continuemos desarrollando esta industria en el marco de pues, las decisiones de diversificación energética del país. ¿Nos quiere recordar cuál es el valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados que Colombia hace al año y de qué manera eso incide sobre el equilibrio de la balanza cambiaria del país? Sí, Fernando, el año pasado las exportaciones fueron alrededor de 13.000 millones de dólares, y pues 13.000 millones de dólares, estamos hablando, son más de 50 billones de pesos, y en este momento representan alrededor como el 35 y 40% de las exportaciones de Colombia. Una cifra altísima. ¿Y cuánto le costaría al país adquirir de fuera el petróleo que no está produciendo cuando se acabaran estas angustiosamente cortas reservas internacionales? Los análisis que ha hecho Ecopetrol y también la ACP señalan que pues, si nosotros perdemos la autosuficiencia, que será un proceso gradual, pues nos correspondería entonces, además de dejar de percibir los ingresos que estábamos señalando por exportaciones, pues es buscar alrededor de unos 30, 40 billones de pesos para salir a comprar el crudo que necesitaríamos para cargar las refinerías. 30 a 40 billones de pesos. Sí, así es, Fernando. Es que infortunadamente lo que de pronto muchos colombianos aún no han entendido, nosotros no hemos sido claros en poderlo explicar, es que los recursos que no aporte la industria petrolera a las finanzas nacionales, en regalías a las regiones, pues son recursos que seguramente se traducirían en reformas tributarias absurdas, lo uno. Y lo segundo, esto no solo para compensar los ingresos de la industria, sino que tendríamos que salir a buscar recursos adicionales para salir a comprar en el exterior el crudo que no producimos en casa. Entonces, pues como usted lo ha señalado y lo hemos dicho en distintas oportunidades, pues ese sería una debacle fiscal y con un impacto macroeconómico absurdo. Por eso hemos señalado que lo que Colombia debe hacer es avanzar en el desarrollo de los hidrocarburos durante las próximas décadas, al tiempo en que continúa avanzando en la diversificación de su matriz energética. Colombia cuenta con una matriz eléctrica que es muy limpia, cuenta en general con una matriz energética que es bastante limpia, y pues no hay ninguna razón para que Colombia proscriba una industria como esta, siendo tan importante la autosuficiencia energética, y especialmente para el bolsillo de los colombianos, Fernando. Es que los más perjudicados si esta industria viene a pique, pues es el bolsillo de los colombianos, porque eso se traduce en incremento en las tarifas de electricidad, incremento en el gas natural que llega a más de 11 millones de colombianos, incremento en el gas líquido propano que llega a más de 3,5 millones de familias en los sectores más pobres, en los centros urbanos, en las zonas rurales, y pues también pues incrementos en los combustibles. Entonces pues ese escenario será un escenario energético deplorable y muy preocupante para Colombia. Doctor Francisco José Lloreda, hay muchas cosas que nos inquietan sobre este particular. Una de ellas es lo relativo a las famosas regalías. Si se acaba el petróleo, obviamente se acaban las regalías que el petróleo produzca. Eso significa un recorte de ingresos ¿para cuántos municipios del país y por cuál valor?
Fernando, nosotros trabajamos dos escenarios económicos. Uno, si Colombia continúa sosteniendo, impulsando esta industria, y otra, si se toma la decisión de debilitar esta industria como algunos la proponen. En el escenario de continuidad, esta industria está en condiciones en los próximos 4 años de aportarle al gobierno nacional 105 billones de pesos en ingresos fiscales y a las regiones alrededor de 38 billones de pesos en regalías. Esto pues sin contar con recursos de contratación de bienes y servicios a nivel nacional y regional, lo cual se traduce en empleo de más de 100 billones de pesos. Ahora, en el escenario de debilitamiento, ¿qué es lo que ocurriría? Y es que en los próximos 4 años empezaría a caer la producción y por lo tanto pues los ingresos fiscales, las regalías, en los próximos 4 años para la nación será una pérdida de 18 billones de pesos y en regalías de 5 billones de pesos y 20 billones en contratación de bienes y servicios. Estos escenarios no contemplan lo que estábamos hablando y es prohibir las exportaciones, que también ha sido propuesto. Entonces, pues si le sumáramos la prohibición de las exportaciones, ahí estaríamos hablando entonces, como lo indicamos, de un hueco de alrededor de más o menos como 40 o 50 billones de pesos al año. Entonces, pues la decisión es si continuamos aprovechando esta industria como instrumento de desarrollo económico y social al tiempo en que avanzamos en el proceso de diversificación energética, que es fundamental también, o si la condenamos a languidecer. En este caso, pues la primera y gran perjudicada sería Ecopetrol, porque es la empresa más importante y más grande del país y también la más importante del sector, y condenarla pues a languidecer es condenar a Colombia a perder a una de sus más importantes empresas. Qué horror, doctor Lloreda, y esto usted lo repite y lo dice una y otra vez e insiste en ello, y parecería que sus palabras se las llevara el viento. Y hay candidatos a la presidencia que siguen insistiendo en que ellos acabarían con la industria petrolera y acabarían con lo que la industria petrolera significa para Colombia, porque se trata de una industria extractiva y uno no sabe eso qué significa o en qué le hace daño a la nación. El doctor Francisco José Lloreda, hay que seguir insistiendo todos los días para que no nos digan después que era que no sabíamos, fue que no nos dijeron, fue que no nos advirtieron. Tomamos una decisión que resultó ser contraproducente para el país, pero no estábamos enterados de sus alcances. De manera que hay que insistir, doctor Lloreda, ¿no es cierto? Así es, Fernando. Insistir y ojalá pues cada día más colombianos entiendan que esta industria no es enemiga del desarrollo económico social de Colombia, sino que es una de sus principales aliadas junto a otros sectores económicos, y que lo que esta industria está en condiciones de aportarle al país en cuanto a recursos, en regalías, si no se lo permiten hacer, pues eso significa o más pobreza y pauperización, o si no, pues más impuestos para todos los colombianos. Entonces, pues pareciera lógica la decisión más sensata, pero pues esperemos a ver cómo transcurren las cosas y por otro lado no quedarnos quietos y que los colombianos entiendan qué es lo que es este juego. ¿Qué es lo que está en juego? El porvenir de la República, su estabilidad cambiaria, que es fundamental en cualquier organización de un país como este, y no solamente eso, sino con los impactos fiscales que el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, nos advierte una y otra vez, para que no digan después que no estaban advertidos. Doctor Francisco José Lloreda, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando. Un saludo especial para ti, para tan importante audiencia y para el equipo de trabajo. Bueno, queridos amigos, sí oyeron, ¿no es cierto? Lo que perdería el país por recursos fiscales, lo que perdería el país por recursos cambiarios, lo que perderían los municipios más pobres de Colombia por la falta de las regalías provenientes del petróleo. Entonces, ¿con qué se va a suplir eso? Pues nadie lo sabe, no lo han discutido todavía, eso no interesa,
porque estamos en un proceso de plena irresponsabilidad absoluta de pareceres y opiniones sobre la política colombiana.